Hola, mi nombre es Leonardo Ardila, soy estudiante de Producción Agrícola de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos en el curso de Biología Celular y Molecular y en este apartado, en este capítulo de trabajo colaborativo, estamos entendiendo el funcionamiento de la célula. En la célula encontramos diferentes organelos que cumplen funciones diferentes, todas ellas indispensables para la vida de la célula. Y en el apartado especial en el que estamos voy a hablarles de la membrana plasmática. La membrana plasmática por definición es la capa que cubre la célula, determinando su extensión y diferenciando también el interior y el exterior de la célula. Además de esas labores de protección que cubre, tiene varias funciones, entre las que se destaca el transporte de nutrientes al interior de la célula y el transporte también de sustancias tóxicas o desechos dañinos de la célula al exterior de ella. En la gráfica que hicimos en el trabajo colaborativo de esta ilustración, vemos la célula en bloque y hemos extraído un pequeño detalle para hacer la ilustración de esa membrana celular, que está compuesta por una bicapa, que su contenido son fosfolípidos. En el detalle de la ilustración, vemos como las dos características principales que se encuentran al rodear la célula de la membrana plasmática, y es la capa exterior, la capa interior, y encontramos en rojo ilustrados diferentes proteínas que, dependiendo de ellas, es el tipo de transporte, que es la función principal que cubre del interior al exterior o del exterior al interior de la célula. Existen dos tipos de transporte que se pueden presentar, en esencia son esos dos tipos: el pasivo, que puede ser de difusión simple o también de difusión facilitada, y el transporte activo, que se presenta de dos formas también, el primario y el secundario. Vamos por partes, y primero el transporte pasivo. Esta función, este transporte pasivo, esta tipología, es el proceso que permite el paso de moléculas a través de la membrana celular sin gasto de energía, y esto es a favor de un gradiente de concentración, como lo veíamos en este apartado, en esta unidad de estudio del curso de biología, que es un tema nuevo que estamos aprendiendo. A favor de un gradiente de concentración quiere decir que permite el traslado de sustancia de un sector de mayor concentración hacia otro de menor concentración en la célula. Esto es lo que se llama a favor del gradiente de concentración. En este tipo de transporte pasivo encontramos el tránsito de pequeñas moléculas, sobre todo en estado gaseoso. Encontrábamos, por ejemplo, el dioxígeno, el dióxido de carbono y el dinitrógeno, como para ejemplificar qué tipo de sustancias puede transportar por el transporte pasivo. Y este transporte pasivo es de difusión simple, estas moléculas que acabamos de descubrir, que son pequeñas. Otras sustancias se transportan por difusión facilitada, que es denominada así porque requiere de alguna proteína ubicada en la membrana, estas que señalábamos en rojo aquí, alguna de esas proteínas para facilitar su labor de transporte. Y hay dos tipos en la difusión facilitada de proteínas que encontramos, que es una proteína que establece un canal iónico, un canal para que se puedan transportar las sustancias, y otras que utilizan una proteína carrier, como su nombre en inglés, pues hace transportes, es transportador. Son los dos tipos de proteínas que permiten ese tránsito a través de transporte pasivo. Ambos se realizan sin gasto de energía y por eso se denominan pasivo. En la segunda tipología encontramos el transporte activo, que se presenta cuando las proteínas que están presentes en la membrana plasmática transportan o trasladan iones o moléculas contra un gradiente de concentración. Es el caso contrario, no es a favor, sino contra un gradiente de concentración, es decir, de ese lugar o ese espacio donde se encuentra la sustancia en menor grado de concentración hacia uno de mayor concentración.
La diferencia con el transporte pasivo es que este sí requiere de un consumo energético para hacer esa labor de transporte. En el transporte activo, en esta tipología, decíamos, encontramos el primario y el secundario. El primario utiliza bombas o ATP, que es la adenosina trifosfato, para obtener energía y facilitar el transporte. El transporte activo secundario, que es como el segundo caso, no requiere ATP, sino de una segunda molécula para generar energía y realizar el transporte de la sustancia a través de esta membrana plasmática. Otro punto importante en la descripción de la membrana plasmática es definir cómo se da el ingreso de agua y de glucosa a la célula. En la descripción que veamos de transporte pasivo encontramos una tipología especial que se denomina ósmosis. Y en esta se evidencia el transporte de agua desde un sector de mayor concentración hacia otro de concentración más baja a través de la membrana. Pero esto se hace gracias a otro tipo de proteínas presentes en la membrana que se llaman acuaporinas. Las acuaporinas son justamente las responsables del movimiento del agua y contribuyen también al transporte de sustancias como la glucosa, ambas absolutamente necesarias para la vida y el funcionamiento de la célula. En este transporte de agua veíamos en este trabajo colectivo, en este trabajo colaborativo, y lo hicimos en grupo, de ver un ejemplo que es muy palpable y se evidencia en el video que vimos, en esta ayuda, con el ejemplo de la planta. Cuando una planta, y más por nuestro interés de estudio en el área de la agronomía o en esta escuela en que estamos en ciencias agronómicas, y se nos facilitaba, y quisiéramos ponerlo en evidencia, como el interés por entender, y a través de esto fue que entendimos algunos procesos que se evidencian, algunos términos que eran lejanos para nosotros, pero que ahora son muy cercanos gracias al estudio que hicimos de esta unidad, que son los medios hipertónicos e hipotónicos. Y tiene que ver con este proceso de ósmosis. Básicamente, para entenderlo en palabras claras o como lo interpretamos, el medio hipertónico es aquel que es donde se evidencia que el interior de la célula tiene un contenido mayor de agua, un volumen mayor de agua que el del exterior de ella. A eso le denominamos hipertónico. El otro caso, o el otro extremo, es el hipotónico, donde el interior de la célula tiene menor volumen de agua que el exterior. Ambos casos, a nuestro juicio, no son aunque se dan este tipo de procesos, no son los ideales para el crecimiento de las plantas o de las células vegetales. El ideal es justamente el isotónico. El isotónico, como lo veíamos en la ayuda audiovisual, es el que permite el equilibrio entre el agua y las sales, el interior de la célula, fuera de ella, que permite justamente la vida, la reproducción, el crecimiento de las plantas. Y este proceso es el que se denomina osmorregulación. Hasta aquí este primer apartado de la membrana plasmática. Esperamos sea de utilidad la información de allí y sea pertinente el resumen que hacemos en esta aproximación.